Este video llega gracias a... Atención emprendedor, potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com y págalo hasta en 10 años. Gracias a Samsung. Muy buenos días, son ya las 8:07. Empezamos ampliación de noticias. Fernando Carballo y Mávila Huertas los acompañamos en las próximas 2 horas. El día de hoy abrimos el programa con un entrevistado muy especial. Hoy es el Día del Juez y de la Jueza, viernes 4 de agosto. Esto en conmemoración al 4 de agosto de 1821, cuando el general San Martín instituyó la Alta Cámara de Justicia en Lima para sustituir a la Real Audiencia Española. Javier Arévalo Vela, presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Poder Judicial, está con nosotros. Fernando, muy buenos días. Buenos días, Mávila. Buenos días a quienes nos oyen y nos ven. Es también un día de cambios en la jerarquía militar, porque presta juramento hoy un nuevo comandante general de la Marina, el vicealmirante Polar, al que saludamos desde acá, y veo que se ha publicado en El Peruano la prorrogación del mandato del jefe del Comando Conjunto, general Gómez de la Torre, de manera que nuestra Fuerza Armada permanece bajo una autoridad que ha dado pruebas de competencia y de integridad. Así es. Ahora, esto dicho, pasemos a los temas civiles, y esos tienen que ver, como has dicho tú, con nuestro invitado, que es el presidente de la Corte Suprema y del Poder Judicial del Perú. Señor Arévalo, muy buenos días, feliz día para usted y para los 3.300 colegas, juezas y jueces que hay en nuestro país. Muchas gracias, muy buenos días con todos y todas. Gracias en nombre de todos los jueces. A ver, son enormes los retos que tiene el Poder Judicial. Y usted había hecho, o se había propuesto, digamos, conseguir algunas cosas. Hablamos de una cantidad de procesos que se acumulan, de la duración de los procesos en general, de la falta de sistematización y de modernidad. Empecemos por uno de los temas que ha sido un asunto recurrente en la agenda noticiosa en los últimos meses, la prisión preventiva. ¿No? El día de ayer, por ejemplo, conocíamos finalmente la decisión del juez en torno al caso de Sada Goray, el periodista Mauricio Fernandini y otros implicados en el caso de corrupción del Fondo Mi Vivienda. Finalmente el juez aceptó el pedido de la Fiscalía y bueno, propuso una prisión preventiva por 30 meses. Pero es un tema que se ha criticado mucho, es decir, las prisiones preventivas resultan siendo muy largas porque los procesos también se extienden. ¿Qué reflexiones se puede hacer a partir de ello? Sí, a partir de ello podemos hacer la siguiente reflexión. Primero, que este proceso ha sido un proceso complejo y como proceso complejo, pues tiene muchos folios a tratar. Además que el juez tiene la obligación, y en este caso por la delicadeza del caso que va a resolver la privación de la libertad de 2 personas, bueno, 4 fueron, de revisar. Además, también acá en este tema de las prisiones no perdamos de vista algo. Al Ministerio Público. El Ministerio Público es el que aporta a veces una ingente cantidad de pruebas que hacen que tengan que ser revisadas. En general creo que este tema de las prisiones preventivas debería ser más rápido, pero esta situación procesal, la cantidad de documentos que obligan al juez a revisar y a sustentar, porque una prisión preventiva no se dicta así. No, claro, pero no nos referimos a la toma de la decisión, nos referimos a la extensión de la prisión preventiva. Sí, ya sé. Si usted va al tema, yo creo que la prisión debería ser el último recurso. O sea, a eso se refiere. Es más, pienso que nosotros como país estamos sobrepoblando las prisiones con mandatos de detención, estos de prisión provisional, no preventiva que le llaman, pero así está establecida la ley. En todo caso tendría que haber una reforma legislativa que establezca plazos menores. En otros países, por ejemplo, el procesado permanece en libertad, salvo casos muy graves, bajo una caución, ¿no? El mejor ejemplo es el de Estados Unidos. Y ya cuando llega el momento final del juicio, pues si es que resulta
responsable se le detiene. Y la lectura esta que parece eterna de los fallos o de las decisiones judiciales que a veces se programan para un solo día y luego pasan 2, 3, 4 días y el juez continúa leyendo, no se puede hacer de otra manera porque en algunos casos, a ver, yo sé que es un tema administrativo, probablemente para algunos resulte menor en el fondo, pero es exponer a estas personas, a los abogados, en general, ¿no? Toda la logística que se utiliza inclusive, cuando se podría hacer un resumen ejecutivo, no sé si lo han considerado, y luego ya entregarle a las partes el expediente completo con los detalles para que desarrollen sus estrategias. Bueno, mire, el tema penal es manejado de acuerdo al Código Procesal Penal por el juez y entiendo que este tema es así debe ser, ¿no? Entonces los jueces penales llevan adelante su audiencia de acuerdo a las normas que le corresponden. De acuerdo. Presidente Arévalo, usted desde el inicio de sus funciones a principios de año ha subrayado algunos objetivos que han sido permanentes. Uno, garantizar la autonomía, es decir, no tolerar ninguna injerencia, ninguna presión, ni de las partes interesadas, privadas, ni del mundo político. Pero al mismo tiempo ha manifestado una voluntad de que la justicia se ponga al servicio de lo que es una causa nacional, la lucha contra la corrupción, que afecta a nuestra economía y sobre todo a la moral pública. Díganos qué pasos se han podido dar o tiene previsto que se den para que sin menoscabo de su autonomía nuestro Poder Judicial se adapte a esta causa. Bueno, ante todo el Poder Judicial en mi gestión y creo que en anteriores gestiones mantiene una posición de autonomía frente a los demás poderes, lo que no significa que deba enfrentarse. El Estado es uno solo y todos los poderes colaboran a favor al final de la nación. Y en el caso concreto de la lucha anticorrupción sí somos bastante severos. Creo que todos los poderes, el Ejecutivo, sobre todo en el aspecto presupuestal, el legislativo emitiendo las normas legales que corresponden y el judicial juzgando con respeto al debido proceso y sancionando severamente a las personas que incurran en estas conductas son es la forma de trabajar. Ahora, ¿qué tenemos en el caso concreto? Además, que estamos impulsando la creación de juzgados anticorrupción. Debemos decirle también que cada juzgado implica también que el Ministerio Público pues designe el fiscal, ¿no? Eso es importante y eso ya no depende de nosotros. En el Ministerio Público sí que se han creado grupos especiales de fiscales especializados que ven solamente esos casos y es particularmente el caso de Lavajato, pero también el caso de los fiscales que han estudiado, que investigan la corrupción en el poder. Y con frecuencia se ha solicitado que también hayan jueces especializados, usted lo ha mencionado, porque sucede que el juez Justiniano, que ha tenido que dar lectura, como ha dicho Mávila Huertas, durante horas y días, una sola causa, quizás por la mañana tiene que ocuparse de otro tema, con otros personajes y con otra realidad. ¿Es posible pensar que vayamos a una dedicación exclusiva a temas de corrupción? Bueno, es que el caso de estos jueces, ellos pertenecen a una corte penal especial que esta Corte Nacional ve esos temas. Entonces, ahí tenemos una situación en que no es que no sea un juez especializado, el problema es que tenemos sobrecarga y además lo que vuelvo a criticar es la excesiva cantidad de documentos que se presentan y articulaciones procesales a veces innecesarias. No, pero nosotros tocábamos el tema por el resumen que se puede hacer de la decisión. Es decir, el juez tiene perfecta autonomía, él examina la documentación fiscal, pero a la hora de dar a conocer su decisión, mantiene en suspenso a todo el mundo durante 3 días, ¿me entiende? Con la logística que esto supone, tener a un secretario ahí, tener una cantidad de personal, cuando lo que dice Fernando es que el tiempo se puede utilizar de una mejor manera. Hay países donde simplemente se hace un resumen. Usted me decía, es imposible porque aquí hay un código que pone las reglas, pero también se podría proponer o tener la iniciativa de una legislación o de un cambio que pueda permitir que esto sea mucho más rápido, porque sin duda acortaría el tiempo.
¿no? Se empezaría a ganar días a favor de los procesos en sí mismos. Por supuesto, señora Mávila, eso es lo que usted dice, es materia de una reforma legislativa. En todo caso, parte de nuestro plan está la reforma de los códigos, ¿no? Porque también tenga en cuenta que estos códigos son antiguos y se han hecho en épocas en que no se tenía este fenómeno de la corrupción como lo vemos ahora. O sea, existía corrupción, pero no se procesaba de esta manera. No se visibilizaba como se está visibilizando ahora. Claro. De acuerdo, 8:17. Fernando, vamos a la pausa. Así es, y luego retomamos nuestra conversación con el presidente del Poder Judicial, el doctor Arévalo. A las 8:28 estamos conversando el día del juez y de la jueza que se conmemora hoy, como ha recordado Mávila Huertas en relación a una decisión tomada por el general San Martín el 4 de agosto de 1821, con el presidente de la Corte Suprema y del Poder Judicial, doctor Javier Arévalo Vela. Hay más de 3 millones de casos judiciales que corresponden a 3.300 jueces. Eso significa que cada juez tiene en promedio, si mi cálculo es bueno, 1.000 casos. ¿Qué podemos hacer, qué pueden hacer ustedes, doctor Arévalo, para descongestionar o, como dicen ustedes, descargar la densidad de lo que corresponde como trabajo a cada uno de los jueces y juezas de nuestro país? Bueno, señor Carvalho, eso es una realidad. La cultura de litigio que tenemos. Las alternativas son varias, algunas son buscar métodos alternativos de solución de conflictos, otra es buscar que ciertos procesos se formalice, se haga más posible la conciliación. Pero en general, creo, la formación del abogado y la formación del peruano en general, porque las personas, por cualquier cosa lo ven, pues me voy a juicio, y es instigados por abogados. Usted ve que hay muchos procesos que no tienen ningún sentido, pero se dan. Y esto como consecuencia del acceso a la tutela. Pues yo quisiera que me dé la oportunidad de saludar a todos los jueces del Perú, que en esta fecha tan significativa trabajan con estos millones de expedientes, para hacerle llegar mi saludo a los jueces y juezas, quienes por vocación abrazaron nuestra carrera y que en una sociedad multicultural, multiétnica, multilingüe y con tantos conflictos, tratan día a día de solucionarlos. Eso es lo más importante del juez. La mayoría de los jueces son personas que tienen vocación de servicio y que tratan de solucionar el problema aun cuando pudieran ser incomprendidos. ¿Cómo avanza el desarrollo o la implementación de estas unidades de flagrancia en diversos distritos judiciales, que podría ser, digamos, no la solución, pero una de las soluciones precisamente a la falta de celeridad o a esta cantidad impresionante de procesos que tienen que atender los jueces? Bueno, uno de los valores fundamentales, de los puntales de mi gestión, son las unidades de flagrancia. Le comento, señora Mávila, estas unidades se conforman por el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía y el Ministerio de Justicia, para tener el defensor de oficio. Nosotros somos los principales actores en el sentido que estamos buscando los locales, ahí estamos regulando convenios con municipalidades. También ha salido una ley que gestionamos para que los gobiernos locales y regionales puedan construirnos locales y nos entreguen. La idea es que en 72 horas ya se pueda emitir una condena. Es correcto, y se hace. Tenemos el caso de Trujillo, Lima Norte, Lima Sur, donde se ha condenado a personas delincuentes en 72 horas. Y le cuento así muy breve, básicamente se trabaja con tecnología. Mire, cuando usted captura a una de estas personas en flagrancia, por lo general hay videos y
Estamos hablando de ¿qué tipo de delitos? Delitos de robos, robo de celulares, robos de carteras, violencia familiar, porque hay bastante. También tenemos arrebatos. O sea, no estamos hablando de narcotráfico, corrupción. No, claro, que son investigaciones más complejas. Sí, son más complejas, ¿no? Entonces, estas personas, por lo general, cuando se ven que ya están en la pantalla, que están capturadas, terminan aceptando. Y al aceptar, pues el juicio, incluso ni siquiera la sentencia se apela. Muy pocos casos, creo que 2 o 3 casos se han apelado. ¿Y cómo ha avanzado? Es decir, ¿cuántas unidades hay? Tenemos unidades en Trujillo, como le digo, en Lima Sur, en Lima Norte y en Lima Este y en Lima Ciudad, Lima Centro, que vamos a inaugurar próximamente. Este es un proyecto que necesita ayuda de los gobiernos locales y regionales por la implementación del local. El local tiene que tener estos ambientes que le digo, para policía, Ministerio Público, Poder Judicial y Ministerio de Justicia. Son los 4 pilares y hay deficiencia de locales. En eso esperamos que la policía, el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia nos continúen apoyando. Presidente Arévalo, nosotros tenemos en el Perú también, desde hace 200 años, el sistema de los jueces de paz en las comunidades rurales. Explíquenos, por favor, cuál es el estado de este tipo de justicia que concierne a más de, creo, 6.000 jueces de paz a nivel nacional, ¿no? Explíquenos en qué situación se halla. Acabamos de celebrar justo el bicentenario de la justicia de paz, ¿no? Establecida a partir del gobierno de Bolívar, del Libertador Bolívar. Este sistema es un sistema muy, muy sencillo. Los jueces de paz fundamentalmente trabajan en base a la conciliación y son causas de pequeña cuantía, eso sí, de pequeña cuantía o problemas familiares, por ejemplo, juicios de alimentos, pero también de cuantía menor, problemas de algún caso, de algún robo menor, problemas de linderos menores, cosas que, aunque a usted le parezca mentira, señor Carvalho, señora Mávila, se solucionan por ellos y ahí quedan, porque la gente cree en el juez de paz. Cree, y como cree, pues llega a un acuerdo. Eso es muy importante, el papel de estos jueces. Sin duda, sin duda. Bueno, tenemos que ir terminando, pero quizá nos quiera transmitir unas palabras, sobre todo a sus colegas jueces y juezas del Perú. Ha dicho ya algo, pero quizás es una ocasión de referirse a todos ellos, ¿no? A las 11 de la mañana usted va a pronunciar un discurso de fondo delante de la Presidenta de la República y otras autoridades con motivo, creo, del aniversario. Sí, a todos los jueces, como ya se ha dicho, el saludo y decirles que estamos trabajando no solo por el Poder Judicial, sino por el Perú, y que cuando realizamos nuestras labores las hacemos con vocación y con dedicación y sobre todo poniendo valores, porque una justicia sin valores no es una verdadera justicia. En ese sentido apuntamos siempre a una justicia con rostro humano. Gracias. Muchas gracias por su presencia y por sus palabras, señor Javier Arévalo Vela, presidente del Poder Judicial, hoy de aniversario. Que tenga usted un buen día y que exprese nuestro saludo a los 3.300 colegas jueces y juezas del Perú, más los jueces de paz, ¿no? Muchas gracias, señor. Muchas gracias, señora Márcia. Buenos días. Buenos días. 8:30, vamos a la pausa, continuamos en ampliación de noticias inmediatamente después de la misma.